comenzar a grabar. Ok, listo. Bueno, entonces vamos a comenzar la clase, chicos, ¿sí? Me dicen, por favor, si se logra ver la diapositiva. Ya se ve, profe. Sí, muy bien. Bueno, el tema, como ya habíamos comentado, son comandos condicionales y repetitivos dentro de lo que es la programación. Nosotros ya vimos lo que son de manera muy general, lo que son los diagramas de flujo, ¿verdad? Los algoritmos y también lo que son las tablas de pseudocódigos, ¿verdad? Todo eso ya lo conocemos, ya sabemos cómo se estructura. Ahora vamos a ver ya de manera, ya llevarlo a la práctica, ya es llevarlo a la práctica, pero como mencioné, primero vamos a ver estos conceptos básicos para después meternos a lo que es la creación de programas muy, muy sencillos, ¿ok? Bueno, comandos condicionales y repetitivos es el tema de esta semana. Vamos a siguiente diapositiva. Bueno, para mí es muy importante que recordemos estos conceptos, ¿verdad? Entonces, que antes de iniciar hagamos las preguntas. Son 3 preguntas. ¿Alguien me quiere ayudar a contestar la primera pregunta, por favor? Yo, maestro. A ver, adelante. ¿Qué es un algoritmo? ¿Qué es un algoritmo para ti? Pues un algoritmo para mí es pasos a seguir para, para realizar un problema o una operación. Ok, pasos a seguir para resolver un problema o una operación. Ok, muy bien, es aceptable tu respuesta. Muchas gracias. La segunda pregunta, ¿quién me puede ayudar? Yo, profe. Dime, por favor. ¿Qué es un diagrama de flujo? Ajá. Yo, pues para mí sería una representación gráfica de un proceso. Ok, muy bien, así de sencillo, ¿no? Concreto, es una representación gráfica de un proceso, cualquier proceso, ¿no? Que obviamente tú crees que esté ligado, esa parte del diagrama de flujo, esté ligado o relacionado con el algoritmo. Pregunto, Sí, ¿sí? Si no tenemos algoritmo, ¿crees que puedes hacer un diagrama de flujo? no. Sí, sí. Podrías hacerlo a lo mejor, ¿no? Pero se te puede complicar más. Pero si tú tienes tu algoritmo ya desarrollado, todos los pasos, pues hacer el diagrama de flujo ya es más fácil, ¿de acuerdo? Gracias. La tercera pregunta, ¿quién me ayuda? Tercer pregunta, no puedo ver el chat, pero déjeme ver. ¿Quién me puede ayudar a la tercera pregunta? Tercer pregunta, ¿nadie? Yo, maestro. A ver, adelante. ¿Qué es para ti un pseudocódigo? O una tabla de pseudocódigo. Es como la anotación que se hace ¿Notación de qué o qué? de- del diagrama. Notación del diagrama, no, ¿cómo se? No, no es como notación del diagrama, no, no, no. ¿Quién puede ayudar a su compañero a decir que es una tabla de pseudocódigo? ¿Qué ponían en una tabla de pseudocódigo? ¿Qué colocaban? ¿Era el procesamiento? ¿Los pasos? No. Les voy a ayudar. Una tabla de pseudocódigo es donde nosotros colocábamos el tipo de variable, las variables que íbamos a manejar, así como también su descripción. ¿Se acuerdan? Tal variable, ¿para qué le íbamos a utilizar? ¿Y qué tipo de dato iba a arrojar o se iba a utilizar con esa variable? Entero, real, etcétera. ¿Se acuerdan de eso? Entonces ya recordarán esa parte. ¿Por qué hago otra vez mención de esto? Porque es muy importante. Bien, vamos a aprender el día de hoy fácil. Funciones y estructuras de los comandos de entrada y salida en PCInt. Recuerden que vamos a utilizar ese programita o ese software que les mencioné de PCInt, que lo descargaran en su celular o en su computadora.
También vamos a ver funciones y estructuras de los comandos repetitivos y funciones y estructuras de los comandos condicionales. ¿Ok? Entonces pongamos mucha atención, chicos. Vamos a comenzar con los comandos secuenciales. ¿Ok? Esos comandos secuenciales están integrados por tres tipos de comandos, que son entrada o lectura, proceso o asignación, salida o escritura. ¿Ok? Entonces, esos tres tipos de comandos están dentro de los comandos llamados secuenciales. ¿De acuerdo? Vamos a ver uno por uno. Vamos a ver primero, nosotros vemos arriba el tipo, luego le sigue la función y su estructura. Entonces, para el tipo lectura o entrada, ¿qué función tiene este tipo de comando de lectura o entrada? ¿Alguien me ayuda a leer la función de este tipo de comando? Yo, profe. A ver, Función. Esta instrucción permite leer n valores y los guarda en variables determinadas. ok, gracias. Entonces, como la función dice, permite leer n valores. N valores quiere decir muchos, ¿sí? No nada más uno. Puede leer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lo que nosotros querramos. Puede leer n valores, más de uno, ¿de acuerdo? Y esos valores los va a guardar en una variable determinada, ¿ok? Que nosotros le vamos a asignar. Por ejemplo, si nosotros queremos guardar el número 7, pues tenemos que asignarle una variable donde quiero que yo guarde ese número 7. Puede ser la variable m, una letra del abecedario, cualquier variable, ¿ok? Puede ser letra, una sola letra o una palabra también, ¿de acuerdo? Entonces esos datos se van a guardar en una variable. ¿Y cómo lo vamos a habilitar? Con su estructura. Su estructura nos dice, voy a escribir, esta estructura, este es el comando leer, ¿de acuerdo? Lo que encerré en círculo. Ese es el comando leer. Ese comando leer va a guardar los datos en diferentes variables. Vamos a tener una variable el 1, una variable 2, hasta variable n, ¿no? Podemos tener 3, 4, 5 variables que se van a guardar los datos. ¿De acuerdo? ¿Dudas en esta parte, chicos? No, maestro. No, profe. Que esto es muy importante, porque esto ya después vamos a llevarlo a la práctica. Bueno, este es un ejemplo, ¿de acuerdo? Este es un ejemplo. Esto es realizado en PCInt, ¿ok? Aquí tenemos del lado izquierdo, de este lado izquierdo tenemos las líneas líneas de programación, digámoslo así. Tenemos 6 líneas. Este programa está constituido por 6 líneas. En la primera línea recordarán ustedes que debemos de colocar el nombre del algoritmo. Después en la segunda línea estamos definiendo 3 variables. ¿Cuáles son esas 3 variables? A, B y C. Esas 3 variables las estamos definiendo como entero. Esto quiere decir que esas 3 variables las vamos a utilizar para valores enteros. 1, 2, 3, 4, 5, el 0, el -1, el -2 o el -3. Todos los números enteros. ¿Ok? Entonces, después en la siguiente línea, estamos solicitando que ingreses 3 valores. ¿Sí? En la pantalla te va a aparecer, ingresa 3 valores. Y en la siguiente, donde tenemos precisamente este comando de lectura, ¿ya? Esta parte de leer, en esa parte, cuando tú hayas ingresado esos 3 valores, los va a guardar en las variables A, B y C, de manera consecutiva. Me refiero a que si tú tecleaste 3 números, por ejemplo, el 1, el 2 y el 3, ¿dónde creen que guarde el número 1? ¿En A, B o C? En A. En A, exacto. Es el número 1 porque es la primera letra que tenemos. El número 2 se va a asignar entonces en B y el número 3 en el C. A eso me refiero de manera consecutiva, ¿de acuerdo? Dependiendo en qué orden coloquemos las letras es como se va a ir guardando los datos. Y después, ya precisamente en la última línea, estamos, ahora sí que estamos presentando
el resultado en pantalla donde dice escribe los valores ingresados. Los valores ingresados son A, B y C. En ese momento me va a mostrar en pantalla los valores que yo ingresé, ¿verdad? Y debemos de tener ya por último o finalizar el algoritmo. Si lo iniciamos, tenemos que finalizarlo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es a gran escala el comando leer, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? No, maestro. No, profe. ¿No? Ok. Vamos a seguir con la siguiente. Vamos con el siguiente tipo que se llama proceso o asignación. ¿Qué es el tipo proceso o asignación? El tipo de proceso o asignación es cuando nosotros asignamos a una variable un valor o una operación, ¿sí? Por ejemplo, x igual a 2 más 3, ¿ok? Por ejemplo, el proceso x igual a 2 más 3. Ese es un proceso, es una operación que estamos haciendo, es un ejemplo. O por ejemplo, cuando realizábamos eh, x igual a más b, ¿no? A la suma de dos letras, a más b, pero obviamente esas dos letras van a tomar un valor. Por ejemplo, a puede tomar el valor de 3 y b puede tomar el valor de 2. Si yo lo sumo, me va a dar 5. Ese es un proceso o asignación, ¿de acuerdo? A eso se refiere este tipo de comando. ¿Alguien me ayuda a leer la función de este tipo? Yo, maestra. A ver, adelante. Función. Esta instrucción permite almacenar un valor en una variable. Ok, entonces tenemos otro ejemplo, x igual a mm, c más a. ¿Dónde está guardando o dónde está almacenando el valor? Aquí, en este proceso, x igual a c más a. ¿Dónde se está guardando esa información o el resultado de la suma? ¿En una variable? ¿En cuál variable? Variable X. Así es. En esta variable x que tenemos al inicio, se está guardando la suma o el resultado de la suma de c más a, que va a depender mucho, ¿no? Si c vale 2, por ejemplo, nuevamente otro ejemplo, si c vale 2 y a vale 3, si lo sumo me va a dar 5 y ese número 5 se va a guardar en x. Y ahí se va a mantener almacenado hasta que no se modifique, ¿de acuerdo? Y ese es el proceso o asignación, ese es el tipo de comando, está fácil. ¿Cuál es su estructura? Precisamente en PCInt tiene esta estructura, esta que tengo acá abajito, ¿de acuerdo? Vamos a colocar, por ejemplo, la variable x, a eso se refiere la variable, esta parte, variable, pues una variable x, ¿de acuerdo? Y va a haber una flecha en sentido hacia la izquierda, así, y de este lado vamos a colocar la expresión. ¿Cuál va a ser la expresión? Pues c más a. Esto quiere decir que el resultado de la suma de c más a se va a asignar a nuestra variable x. Por eso la flecha apunta hacia la izquierda. Entonces es muy importante que primero coloquemos dónde vamos a guardar la información, después coloquemos la flecha hacia la izquierda y después nuestra operación, ¿verdad? Esa es la forma correcta de hacerlo, que vamos a ver más adelante, no se preocupen. ¿Alguna duda hasta aquí? No, maestra. Ok, muy bien. Vamos con la siguiente. Este es un ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo que se hizo en PCInt. Tenemos el nombre del algoritmo. Estamos definiendo dos variables, X y Z. Es muy importante definir las variables que vamos a utilizar, ¿sí? Es como por ejemplo, es como tener los materiales para hacer alguna actividad. Si nosotros queremos jugar fútbol, pues en un balón no podemos hacerlo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Es eso, por ejemplo, tener los materiales. Estamos definiendo, estamos declarando lo que vamos a usar. En este caso, estamos declarando variables, letras que vamos a usar. ¿De acuerdo? Entonces, aquí estamos declarando dos variables X y Z como enteros. Y aquí es lo importante, aquí es donde estamos asignando los valores a las variables. Por ejemplo, en la primera
estamos diciendo que X está tomando el valor de 2, o X va a valer 2, ¿de acuerdo? Y abajo en Z, estamos diciendo que Z va a tener el valor de 3, o va a valer 3, digámoslo así. Ahí estamos aplicando este comando de asignación o proceso. O también abajo, aquí tenemos una suma. Tenemos la variable suma, que también estamos declarando arriba. Estamos declarando suma como entero. Entonces, aquí en esta parte de suma igual a X más Z, ya estamos haciendo una operación, una suma. Y ese resultado de la suma de X más Z, ¿a qué variable se lo estamos asignando? ¿Alguien me dice? La sumatoria de X más Z, ¿a qué variable? ¿A suma? A suma, exacto. Entonces, lo estamos asignando a la variable suma. El resultado que me dé de sumar X más Z, lo vamos a guardar en suma. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Entonces, ahí tenemos esos dos comandos de proceso de asignación. Tenemos dos ejemplos muy claros, ¿verdad? Y ya por último, pues bueno, ya en el último paso donde dice escribe el resultado de la suma, el resultado de la suma es suma. Entonces me va a mostrar, en ese momento me va a mostrar en pantalla el resultado de la suma, ¿sí? Y por último ya finalizamos el algoritmo, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda? No, maestro. Ok. Vamos con otro tipo que se llama salida o escritura. Tipo de salida o escritura. Este tipo de salida o escritura es lo que nosotros queremos mostrar en pantalla, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros vamos a solicitar un número, pues en pantalla tenemos que expresar eso, ¿no? Entonces, precisamente ese es el comando de salida o escritura, donde vamos a mostrar en pantalla solicitando información o mostrando alguna otra información importante que sea parte de nuestro programa. Ok, entonces, ¿alguien me ayuda a leer la función de este tipo de comando? Yo, profe. A ver, adelante. Función. Esta instrucción permite mostrar en pantalla peticiones o valores obtenidos en una expresión. Ok, gracias. Muy bien, gracias. Entonces, permite mostrar en pantalla. Fíjese cómo la palabra importante, mostrar en pantalla. ¿Se acuerdan el símbolo o la simbología que utilizábamos en diagramas de flujo, la que se llamaba impresión en pantalla? Estamos imprimiendo en pantalla, estamos mostrando en pantalla. Entonces, aquí está el tipo de función que hace precisamente eso, ¿sí? Muestra en pantalla peticiones, por ejemplo, peticiones como escribe un número mayor a 1, esa es una petición, o escribe un número par, es una petición, o valores obtenidos, como el resultado de una suma, 2 más 3 es 5, entonces muéstrame el resultado de esa suma de 2 más 3, pues 5, entonces me va a mostrar en pantalla el número 5, ¿sí? Por eso se refiere a valores obtenidos. Y la estructura, la que tenemos abajo, precisamente ese comando vamos a utilizarlo con el comando que se llama escribir. Escribir, ¿de acuerdo? Mientras que en lectura el comando se llamaba leer. Aquí en salida es escribir, así se llama el comando. Escribir y ya enseguida anotamos las expresiones necesarias, ¿verdad? Podemos tener varias expresiones que queremos mostrar en pantalla, ¿de acuerdo? Tenemos un ejemplo, esto realizado también en PCInt. Primera línea, tenemos el nombre del algoritmo. Segunda línea, estamos declarando 3 variables, una que se llama suma, una variable A y una variable B, como número real, no como entero. Entonces, al decir real, quiere decir que vamos a utilizar números enteros, números decimales, raíces cuadradas, fracciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, recuerdan que los números reales son todos los números, ¿ok? Y después en la tercera me está realizando una petición. Si se dan cuenta, una petición, y estamos utilizando el comando que se llama escribir, ¿sí?
que es de salida. Entonces aquí me está solicitando, me está haciendo una petición. Escribe el primer número. Y después, ¿qué tenemos abajo? Lo vamos a leer. ¿Se acuerdan de ese comando de lectura? Y lo vamos a guardar en la variable A. Enseguida, tenemos otra petición con el comando escribir o de salida. Me dice, escribe el segundo número. Tengo que escribir el segundo número porque me lo está solicitando. Y después, el comando de lectura, ¿dónde me va a guardar ese número que yo escriba? Lo va a guardar en esa variable B. ¿De acuerdo? Entonces, ya que tenga guardados esos dos números en sus respectivas variables, ¿qué va a hacer? Los va a sumar. Aquí A más B. Si A vale 3 y B vale 2, si lo sumo me va a dar 5, ¿verdad? Y ese numerito 5, ¿dónde lo va a guardar, chicos? ¿En qué variable? En suma, Así es, en suma. Aquí lo va a guardar y ahí lo va a mantener hasta que no sea modificado. ¿Se dan cuenta? Ahí está. El número 5 va a estar guardado en esa variable suma. Después, abajo, a lo mejor no lo conocemos. Tenemos otra variable que se llama resultado. Aquí. Resultado va a ser igual a esta operación. En esta operación tenemos RC, que es raíz cuadrada. Es una raíz cuadrada, o sea, realiza la operación de una raíz cuadrada. ¿Sí? Entonces, como suma toma el valor de 5, entonces quiere decir que aquí en este momento se va a calcular la raíz cuadrada de 5 y lo va a guardar ¿en dónde? ¿En qué variable? En la variable resultado. ¿De acuerdo? Entonces tenemos varios procesos, varias asignaciones ahí, ¿verdad? Varias variables. Debemos de comprender esta parte, chicos. Por eso decía que es muy importante que pongan atención, ¿ok? Lo vamos a llevar a la práctica poco a poco. Después tenemos otra línea donde utilizamos el comando escribir o de salida, donde me dice la raíz cuadrada de la suma es resultado. ¿Cuánto valía el resultado? Raíz cuadrada de 5. Entonces, en ese momento me va a dar el resultado de la raíz cuadrada de 5. ¿De acuerdo? Y ya por último terminamos el algoritmo. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí de esta parte? no, profe. Ok. Vamos con el siguiente. Ahora vamos a pasar con los comandos secuenciales de tipo condicional y repetitiva. ¿Ok? Vamos con el tipo, del lado izquierdo tenemos el nombre del comando. El nombre del comando, del lado izquierdo, en la parte azul, tenemos comando y el nombre del comando se llama if-then. If-then. Que quiere decir sí, entonces. Sí, entonces. ¿Ok? Es un tipo condicional. Tipo condicional. ¿Y cuál es su función? ¿Alguien me ayuda a leer la función, por favor? Yo, profe, A ver, por favor. al ejecutarse la instrucción, se evalúa la condición y se ejecutan las instrucciones correspondientes. Ok. Dice, muy bien, muchas gracias. Importante. Lo que hace primero es evalúa la condición y después ejecuta las instrucciones. Importantísimo. Este tipo de función primero evalúa qué condición hay y si la condición es verdadera, ejecuta las instrucciones. Y si no, de lo contrario, ejecuta otra. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces aquí hay dos opciones. Ya, se acabó la clase. Permítame, chicos. Ya no me dejó la cosa. Entonces, primero se evalúa la condición y después se ejecutan las instrucciones, ¿de acuerdo? Bueno, abajo tenemos la estructura. Aquí tenemos la estructura. Me dice, sí,
es afirmativo, sí. Y aquí vamos a colocar la condición, sí. La condición es verdadera, o sea, me dice, si la condición es verdadera, entonces, entonces, ejecuta estas instrucciones que tengo aquí. Por ejemplo, una instrucción podría ser suma 2 más 3, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí podemos poner x mayor a 1. Ok, si x es mayor a 1, entonces ejecuta 2 más 3. Por ejemplo, es algo básico, ¿de acuerdo? Entonces, si la condición es falsa, entonces, si no, si no ejecuta esta otra, pero solamente si es falsa la condición. En este caso, si x no es mayor a 1, entonces va a ejecutar la segunda instrucción, la de abajo. Así de fácil, chicos. Y ya por último finalizamos esa estructura. Fin sí, debe de tener esa finalización. ¿Sí? Debemos de finalizar ese comando. Fin sí. ¿Ok? Permítame tantito, chicos. Perdón, chicos. Ok, entonces, ¿quedó dudas en esta parte o está claro? Está claro, profe. Ok, gracias. Vamos a ver un ejemplo. Fíjense aquí en este ejemplo. Tenemos aquí nombre del comando. En la segunda estamos definiendo las variables. En la tercera estamos haciendo una petición. Aquí está leyendo y lo está guardando en la variable A. En la quinta está solicitando un segundo número. En la sexta está guardando ese número en una variable B. Ahora aquí, muy importante, fíjense aquí, muy importante. Aquí está, ¿qué comandos tenemos aquí? El comando if then. Aquí lo tenemos if then. Fíjense aquí. Después de que yo haya guardado los valores en la variable A y B, por ejemplo, que la variable A hubiera tenido un valor, por ejemplo, de 5 y la variable B hubiera tenido un valor de 6, entonces, ya que se hayan guardado esos datos, entra en el comando if then, aquí, y me dice A es igual a 5, porque ese es el que vale A, 5 mayor a 6. 5 mayor a 6 es algo afirmativo. 5 es mayor a 6, ¿sí o no? No, No, ¿verdad? No, no es mayor. Entonces, esta parte, enseguida tenemos el comando escribir que no se va a ejecutar. Esto no se va a ejecutar porque la condición no es verdadera. ¿Cuál se va a ejecutar? Se va a ejecutar la siguiente, cuando es falsa. Y me dice que va a mostrar en pantalla el segundo número es mayor, o sea, el 6. ¿Se dan cuenta? Si la condición hubiera sido verdadera, por ejemplo, que ahora la variable A hubiera tomado un valor de 6 al revés, por ejemplo, y B hubiera tomado el valor de 5, entonces aquí tendremos que decir que 6 es mayor a 5. Sí, sí es verdadero. Entonces, ¿qué va a ejecutar? Va a ejecutar el comando escribir donde me dice el primer número es mayor. Y ya ejecutándose eso, se sale, o sea, finaliza esta condición. No necesariamente tiene que ejecutarse las dos condiciones, solamente es una, dependiendo cuál se cumpla. Una vez ejecutándose una de ellas, finaliza ese comando, ya no hace nada más, finaliza y se sale. Por eso es aquí que tenemos fin, sí, aquí finalizamos, se sale del comando y por último finaliza el algoritmo, hasta el último, donde dice fin algoritmo, finaliza y se acabó.
¿De acuerdo, chicos? Esto es muy importante que pongan mucha atención. ¿Hay alguna duda? No, profe. Ok, muy bien. Permítanme. Diles, digo que venga. Y vamos a pasar al siguiente. Vamos con el otro tipo que es condicional, que se llama comando. Del lado izquierdo tenemos el comando select if. Ok, el comando select if es un tipo condicional. Ok, y alguien me ayuda a leer la función, por favor. A ver, quiero participaciones, chicos, no se queden callados. Yo, profe, Yo. ¿puedo? A ver, su compañerito. La instrucción permite ejecutar opcionalmente varias acciones posibles, dependiendo del valor almacenado en una variable de tipo numérico. Ok, gracias. Entonces aquí tenemos varias palabras claves, donde me dice permite ejecutar opcionalmente varias variables. Opcionalmente. ¿A qué te suena opcionalmente? Aquí hay varias opciones, ¿no? Como cuando tenemos un examen de opción múltiple. Tenemos por lo regular de 3 a 4 opciones. O 2 cuando es falso y verdadero. Entonces, nos va a permitir hacer eso. Ejecutar de manera opcional varias acciones posibles, dependiendo, aquí dice, dependiendo del valor almacenado. ¿Ok? ¿De qué tipo? De tipo numérico. Incluso también puede ser de tipo carácter. O sea, carácter me refiero a una letra. ¿Ok? Y bueno, su estructura es precisamente la que tenemos abajo. ¿Ok? Aquí tenemos según, que es parte del comando. Esa palabra según es parte del comando. Según la variable, aquí está, según la variable, hacer. ¿Qué vas a hacer? Ah, pues vamos a hacer todas estas instrucciones que tenemos acá, ¿de acuerdo? Dependiendo del número. Aquí tenemos el número 1, el número 2, ¿verdad? El número 3, podemos tener más de 2 números. Ajá. Por ejemplo, si la variable sería una letra A, por ejemplo, vas a hacer dependiendo dónde esté la variable A. Por ejemplo, si la variable A pertenece a esta parte, entonces va a ejecutar una cierta instrucción. Si la variable fuera de tipo numérico, o sea, fuera el número 1, entonces, por ejemplo, en esta parte, si esto vale número 1, entonces va a ejecutar todas estas instrucciones. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita vamos a ver con más claridad esta parte. Y después abajo tenemos de otro modo, entonces ejecuta otra instrucción. Es decir, si la variable no se encuentra, o el número no se encuentra en nuestras opciones, ¿verdad? Si no se encuentra el número en nuestras opciones, entonces puedes realizar otra acción. Por eso tenemos este comando, o esta instrucción más bien, que se llama de otro modo, y de otro modo, a lo mejor sal del programa o suma un número, o etcétera. Puedes hacerse muchas cosas, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, maestro. Ok, vamos a verlo con más claridad para que quede más claro. Ok, vamos a ver este. Primera línea, nombre del algoritmo. ¿Se dan cuenta? Eh, aquí tenemos, fíjate aquí tenemos en la segunda línea, estamos realizando una petición, porque me está diciendo, elige la opción deseada. Es una petición, porque tienes que hacer algo que te están pidiendo, ¿de acuerdo? Y en estas líneas de la 3 a la 5, de la 3 a la 5, nos va a poner en pantalla tres opciones. Nos los va a colocar así, en forma de columna. Número 1, sumar. Número 2, multiplicar. Número 3, restar. Entonces yo tengo que elegir qué quiero hacer. Sumar, multiplicar o restar. ¿De acuerdo? Ya después que haya elegido esa opción, entonces
me va a guardar en esta parte, en esta variable A. En esa variable A me va a guardar la opción que yo elegí, sumar, multiplicar o restar. Pero en este caso vamos a tener que elegir un número, ¿no? 1, 2 o 3. 1 para sumar, 2 para multiplicar o 3 para restar. Por ejemplo, si yo eligiera el número 2, que es para multiplicar, bueno, ese número 2 se va a guardar en esa variable A. Después me dice una petición, me dice escribe el primer número. ¿Dónde vas a guardar ese primer número? En la variable B, por ejemplo, si fuera el 1. Después me dice escribe el segundo número. ¿Y dónde lo vamos a guardar? En C, suponiendo que sea un 2, por ejemplo. Entonces ya tenemos el 1 y el 2 guardado en sus respectivas variables. Ahora, en esta parte ya tenemos nuestro comando que se llama selectIf. ¿Se acuerdan qué opción habíamos elegido, chicos? ¿Alguien me dice qué opción elegimos al inicio? ¿Qué número? El 2. El 2. Entonces, a partir de aquí, en este momento, aquí donde dice según a hacer, en esta línea, en la línea número 11, que pertenece a esto, que es según a hacer, o sea, según el valor de a, en este caso, el valor de a tuvo un valor de 2. Entonces, automáticamente ese comando me dice, ok, es la opción número 2, que es multiplicar. Entonces, automáticamente se va a la opción número 2, que es multiplicar, que es lo que tenemos en esta parte. ¿De acuerdo? Esta es la opción número 2. ¿Y qué va a hacer? Va a multiplicar precisamente B más C. ¿Cuál es el valor de B? 1. Habíamos puesto el valor de C, 2. Entonces, al multiplicarlos, me va a dar 2 por 1, me va a dar 2. Y entonces me lo va a escribir en pantalla, ¿verdad? Escribe, el resultado de la multiplicación es multiplicar. Es decir, me va a mostrar en pantalla esa variable, pero como resultado de la multiplicación de 2 por 1. Es decir, me va a imprimir el número 2. Me va a mostrar en pantalla el número 2. Y cuando ya acabe esa operación o esa instrucción, se sale del comando. Finaliza el comando en esta parte que me dice fin según. Finaliza ese comando. Y se acabó, chicos. ¿Hay alguna duda? No, maestro. Ok, ya finalmente hay que finalizar el algoritmo. Vamos con otro tipo que se llama while. Ok, while, el comando while es el tipo repetitivo. ¿Alguien me ayuda a leer su función, por favor? Ya, maestro. A ver, adelante. Al ejecutarse la instrucción, la condición se evaluada. Si la condición resultada verdadera, se ejecuta una vez la secuencia de instrucciones. Ok, perdón, ahí la gramática se me pasó. Es, ¿verdad? Entonces, al ejecutarse la instrucción, la condición es evaluada. Entonces, aquí también la condición es evaluada. Condición es evaluada. Se va a evaluar la condición. Si resulta verdadera, se ejecuta una vez la secuencia de instrucciones. ¿De acuerdo? Se ejecuta una vez la secuencia de instrucciones. ¿Ok? Y mientras la condición sea verdadera, bueno, aquí se ejecuta una vez, pero pero posteriormente se va a ejecutar una vez más. O sea, va a ir una por una. Evalúa la condición. Si la condición es verdadera, se ejecuta la instrucción. Regresa otra vez a la condición. Si la condición sigue siendo verdadera, se ejecuta otra vez la instrucción. Y así, mientras que sea verdadera la condición, se va ejecutando una y otra vez las instrucciones. Cuando la condición sea falsa, entonces ya no se va a ejecutar nada y va a finalizar el comando. Se sale del comando. ¿De acuerdo? Eso se refiere. Entonces, acá tenemos su estructura y empezamos con esa palabra de mientras. Mientras la condición sea verdadera, hacer
O sea, vas a hacer o va a realizar una cantidad de instrucciones, ¿verdad? Las que tenemos abajo. Y cuando la condición sea falsa, entonces va a finalizar el comando. Tenemos fin mientras. Ahí finaliza el comando. ¿De acuerdo? Es como un ciclo. Ahorita lo vamos a ver en el ejemplo. ¿Alguna duda? No, profe. Ok. Tenemos entonces un ejemplo, comando while. Tenemos el algoritmo, el nombre del algoritmo. Estamos definiendo variables, una variable A y una variable B. Aquí estamos utilizando el comando de salida. ¿Ya? Me dice, vamos a realizar una división. Vamos a realizar una división. Es una acción es una acción que vamos a realizar. Es una acción, ¿sí? Vamos a realizar una división. No es una petición, aquí no es una petición. Simplemente me está afirmando una operación que vamos a realizar. En este caso sería una división. Vamos a realizar una división, ¿de acuerdo? Después me dice, escribe el numerador. El numerador en una fracción, voy a escribirlo. Tenemos una fracción A sobre B. El numerador es el de arriba, ¿verdad? Ese es el numerador. El de abajo es el denominador. Ustedes recordarán esa parte, ¿de acuerdo? Entonces me dice en la línea número 4, escribe el numerador. Después ya he escrito el valor del numerador, ¿verdad? En número entero, porque estamos declarando las variables como entero. La va a guardar en la variable A. Por ejemplo, A es valor, por ejemplo, 2. Después me dice, escribe el denominador y guárdalo en la variable B. Por ejemplo, B es igual a 2, suponiendo que sean iguales. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí ya el comando que se llama while, ¿verdad? Ay, no, y me pasé. Nada más es hasta fin, mientras, creo que ya no puedo. No, es hasta aquí, chicos, perdón. Esto solamente hasta aquí. Entonces, en esta parte, en la línea número 8, tenemos una condición. Mientras B sea igual a 0, ¿qué vas a hacer? Escribir el denominador, o sea, el denominador B, ¿de acuerdo? Mientras B sea igual a 0, ¿qué me está diciendo aquí? Fíjense muy bien. Ustedes sabrán, a ver, alguien me dice, por favor, ¿qué sucede cuando yo tengo una fracción de 2 sobre 0? ¿Qué sucede, chicos? 2 sobre 0, ¿qué me da? ¿Qué resultado me da 2 sobre 0 o cualquier otro número? 3 sobre 0, ¿qué resultado me da? ¿Alguien me dice qué resultado me da? 2 sobre 0 o cualquier otro número. Cero. ¿Cómo? Cero, ¿no? No, no da 0. Sería 2. No, 2 sobre 0. Háganos su calculadora. Si tienen una calculadora a la mano, una calculadora, ¿No háganlo. se puede? No se puede. Exacto. Me da error. ¿No? En tu calculadora te da error. Matemáticamente es infinito. Un número que no se conoce. Un número que no conocemos. Entonces, esto te da infinito o error. Entonces, ¿qué está haciendo esta condición de while? Fíjense aquí. ¿Sí? Yo estoy diciendo que A, en esta parte, A es igual a 2 y B está tomando el valor de 2. Ambos son iguales. Si hago esa división de A sobre B o 2 sobre 2, ¿verdad? A sobre B, 2 sobre 2, esto me va a dar un 1, la unidad. En esta situación, B es diferente de 0. O sea, B no tiene el valor de 0. Entonces la condición de while no se va a ejecutar. ¿Por qué? Porque la condición que me está diciendo aquí es cuando B sea igual a 0. Y en esa condición, B no es igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces esta condición no se va a ejecutar porque no está respetando esa condición. No está dentro de esa condición. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si B
fuera igual a 0. Entonces aquí ya entra esta condición, entra el comando while, que es este, y me dice, sigamos, mientras b sea igual a 0, ¿qué vas a hacer? Ok, voy a solicitar que me escribas el denominador, esta parte. Voy a solicitar que me escribas el denominador, porque no se puede hacer la división. Y mientras b sea igual a 0, voy a seguirte pidiendo el denominador, porque esa el valor del denominador o el valor de b tiene que ser diferente a 0. Y hasta que tú escribas un valor de b diferente a 0, esta instrucción se va a seguir ejecutando. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No, maestro. Ok, vamos a verlo ahorita más práctico. Vamos con otro que es el tipo do while. Do while, tipo comando do while que tenemos a la izquierda. Tipo repetitivo. Y la función, ¿alguien me ayuda a leer esa función? Sí, profe. A ver. Adelante. Ok. Función. Al ejecutarse la instrucción, la secuencia de instrucciones se ejecuta una vez y luego se evalúa la condición. Excelente. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Gracias. ¿Qué es lo que pasa? Primero, ejecuta la instrucción. Primero, sumo 2 más 3 y después evalúo la condición. Y si la condición es verdadera, sigue ejecutándose otra vez la instrucción. ¿Sí? Entonces, aquí la ventaja, digámoslo así, que primero ejecuto la instrucción, ¿sí? Y después evalúo la condición. Después de que evalúe la condición, voy a ver si es verdadera. Y si es verdadera, se va a ejecutar otra vez la instrucción. ¿De acuerdo? Y cuando sea falsa, cuando la condición sea falsa, entonces, como el comando while, cuando sea falsa, se va a salir del comando, va a dejar de ejecutarlo. ¿Ok? Entonces, aquí abajo tenemos la estructura, que es la estructura. Me dice repetir, empezamos con esa palabra de repetir, que quiere decir ejecuta. ¿Qué vas a hacer? Ejecuta las instrucciones y después evalúame la condición a través de la instrucción que dice hasta que, ¿sí? Hasta que la condición sea verdadera, vas a ejecutar una serie de instrucciones. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos de un ejemplo, ¿verdad? Tenemos nombre del algoritmo, después estamos definiendo la variable x como entero. Aquí, ¿qué estamos haciendo en la número 3? Estamos asignándole un valor a una variable. ¿A qué variable? A la variable suma. ¿Qué valor le estamos asignando? 0. ¿Ok? Empezamos con 0. En ese momento, la variable suma tiene el valor de 0. Después aquí entra el comando do while. Aquí esa parte. Y me dice repetir, o sea, ejecutar. ¿Qué vas a ejecutar? Ok. Te voy a solicitar, dame un número. Después de que tú tecleas un número, por ejemplo, que sea el 2, lo va a guardar en la variable x, ese número 2, x va a valer 2. Y después va a realizar un proceso, que es esta parte. Suma igual a suma más x. Es decir, suma igual a suma más x. Suma vale 0 porque así inicializamos, recordarán, empezaba con suma igual a 0, más x, que es el que solicitamos, dame un número, que es 2, y esto va a ser igual a 2. Entonces suma va a ser igual a 2. Y después aquí yo voy a mostrar en pantalla con el comando escribir, la suma es suma. O sea, lo que se guardó en esta variable lo voy a presentar en pantalla, en este caso, 2. ¿De acuerdan? Este número 2 es lo que obtuvimos de acá. Entonces, me lo va a mostrar en pantalla. Y después, fíjense aquí abajo, está haciendo la condición. Suma debe de ser igual a 10. Pregunto, ¿en ese momento suma es igual a 10? ¿Alguien me puede responder?
No, maestro. No, ¿Cuánto maestro. vale suma? 2. 2. Entonces, no se está cumpliendo esa condición, ¿se dan cuenta? ¿Qué va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer este comando? Va a repetir nuevamente la instrucción, va a empezar desde el inicio y te va a pedir otro número y te lo va a guardar otra vez en la variable X, ¿verdad? Te lo va a guardar, te va a solicitar otro número, después va a volver a hacer otra operación y después te lo va a mostrar en pantalla, ¿sí? Y va a empezar otra vez a validar la condición. Si la condición es verdadera, nuevamente hace la instrucción anterior. Cuando esta condición sea falsa, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nos dé 11 igual a 10, obviamente esto es falso, es cuando en este momento termina la condición, ya no la ejecuta. ¿A dónde se va? Se va a esta parte, donde dice escribir terminado. Entonces, cuando ya no se ejecute esa condición, te va a aparecer en pantalla la palabra terminado. O sea que terminaste, pues. ¿De acuerdo? Y finalizas el algoritmo. ¿Ok? ¿Dudas en esta parte? No, maestro. No, profe. Ok. Vamos con otro, que es el último, el comando for. Un comando repetitivo, comando for. ¿Me ayudan a leer la función, por favor? ¿La maestro. puedo leer? ¿Sí? Ah, la instrucción ejecuta una secuencia de instrucciones un número determinado de veces. Ok. Dice algo muy importante. Ejecuta una secuencia de instrucciones un número determinado de veces. Un número determinado de veces. O sea, nosotros vamos a determinar cuántas veces quiero que ejecute una serie de instrucciones. ¿Sí? Digamos que es un comando, uno de los más utilizados y más importantes, al igual que while, para la programación. Y bueno, su estructura es esta. Empezamos con la instrucción que dice para, sí, para, aquí va, para la variable con un valor inicial, sí, aquí vamos a poner, por ejemplo, x va a tomar el valor de 2. Por ejemplo, ahí en ese momento x va a valer 2 hasta, sí, hasta, y aquí es donde vamos a colocar cuántas veces queremos hacerlo, hasta final. ¿Hasta qué ves? Hasta el 3, hasta el 4, hasta el 5, dependiendo. Sí, ahí te vamos a ver un ejemplo. Y paso a paso, en esta parte, de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, etcétera, etcétera. Y después, hacer. ¿Qué vas a hacer? Pues vas a hacer una serie de instrucciones. ¿De acuerdo? Y bueno, esa es la parte de la estructura del tipo for. Vamos a ver un ejemplo. Sencillo. Este es muy sencillo. Aquí tenemos el nombre del comando. Y aquí, fíjense aquí, en esta parte, elige la tabla de multiplicar. Elige la tabla de multiplicar que quieres que te muestre. La tabla de multiplicar de la 1 a la 10, ¿no? Por ejemplo, la tabla de multiplicar del 1, del 2, del 3, del 4 o del 5, dependiendo. Por ejemplo, si yo le digo la tabla de multiplicar del 1, quiero la tabla de multiplicar del 1, entonces me lo va a guardar en esta variable. La variable se llama número 1. Entonces aquí me va a guardar el 1, ¿sí? Porque yo dije la tabla de multiplicar del 1. Entonces, en ese momento tecleé el número 1. ¿Ok? Y aquí me dice, para x igual a 1. ¿Ok? Aquí empezamos, x es igual a 1. Empezamos con el número 1. ¿Hasta dónde? Hasta el número 10. Por eso me dice la palabra hasta el 10. Porque una tabla de multiplicar va del 1 hasta el 10. ¿De acuerdo? Por eso es hasta el 10. Con paso de 1 en 1. ¿Ok?
vamos de uno en uno. No vamos a saltarnos, no vamos a ir de dos en dos, entonces ya no vamos a mostrar la tabla de multiplicar correctamente. Después aquí, en esta parte, ya va a mostrar la tabla de multiplicar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, nosotros elegimos el número 1. O sea, al momento que nos preguntó, elige la tabla de multiplicar, nosotros colocamos el número 1. Entonces aquí nos va a mostrar el número 1 y luego en esta parte, que está entre comillas, es cuando queremos que escriba una letra. Entonces va a escribir la letra X que está simulando por 1 ¿por quién? Por X. ¿Cuál es el valor de X? El valor de X está en la línea 4, cuando empezamos. Para X igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces aquí 1 por 1. Después acá ponemos igual a quién. Va a ser a 1. ¿De acuerdo? ¿Por qué 1? Porque es la multiplicación de X por el número. 1 por 1. ¿De acuerdo? El 1 vale, en este caso, el número 1 vale 1, que es el número que elegimos, y la X es donde vamos empezando. 1 por 1, 1. ¿Sí? Y así hace un ciclo, chicos. Ahorita vamos a ver un ejemplo. No quiero irme tanto en esta parte porque sí es un poco largo, pero ahorita vamos a verlo en el software. Ahorita lo vamos a ver para que ustedes observen mejor. Y bueno, y vuelvo a repetir. En esta ocasión aquí está repitiendo solamente una vez la instrucción. ¿Cuántas veces tiene que hacerlo? 10 veces. Entonces, esta parte lo va a hacer 10 veces para terminar nuestra tabla de multiplicar. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Todo claro? Ok. Bueno, pues gracias por esta parte. Sería todo, la presentación. Profesor, ¿Qué pasó? una pregunta. Dígame. Más bien dice mi compañera María José que si la presentación la va a subir. Ah, no, sí, claro, la presentación se sube. Ya saben, la subo en PDF. No hay problema, al igual que la clase. Gracias. De nada. Ok, ¿qué horas son? 12:40, 12:20. Muy bien, yo creo que sí nos da tiempo rápidamente. Ok, me dicen si se ve en pantalla el programita de PCInt, el software. Ya se ve, profe. Gracias. Ok, entonces vamos a ir viendo rápidamente. Voy a abrir el primero. El comando leer, proceso select. El comando, vamos a ver el comando if then. Ok, ese es el programita que yo les mostré en la presentación, es el mismo, ¿de acuerdo? Ese es el programita. Cuando ustedes hagan más, bueno, ahorita les vamos a lo mejor les explico primero, si no, nos vamos a hacer pelotas. Bueno, ese es el programa, ¿ok? Del lado izquierdo tenemos una serie de comandos, ¿verdad? Una serie de comandos, ahorita no nos interesa. Tenemos otra barra que dice, una que dice paso a paso, esta que tengo abierta del lado derecho, ¿verdad? Tengo dos botones, dos opciones, uno que dice comenzar y abajo uno que dice primer paso, sí, primer paso. Entonces vamos a utilizar ese de primer paso para ir paso por paso e ir ejecutando este programa. Vamos a darle. Ok, ahí está, ahorita me está abriendo la ventanita. ¿Qué es lo que primero se ejecuta? Lo que tengo arriba en color amarillo. Sí, lo que está sombreado. De hecho, nos marca con una flecha color amarillo lo que se está ejecutando. Vamos a ir paso por paso. Siguiente paso. Me dice definir AB como entero. Estamos definiendo las variables AB como entero. O sea, las vamos a utilizar para almacenar números enteros. Vamos con el siguiente. En ese momento me va a solicitar, escribe el primer número. Le doy como avanzar. Y vean cómo en esta ventana emergente que estoy ahorita moviendo, precisamente en color verde me dice, escribe
el primer número. En ese momento yo tengo que escribir el número, el 1. El número 1. Ahí, canijo, permítame. Ahí está. Ya escribí el número 1. ¿Qué va a hacer? Vamos a ver qué secuencia sigue. Lo va a guardar en la variable A. Sigan lo sombreado. Lo que está sombreado es lo que se está ejecutando. Entonces, yo ya tecleé el número 1 y lo va a guardar en la variable A. Voy a darle siguiente paso. Siguiente paso. ¿Qué va a hacer? Me va a decir, escribe el segundo número. Ahí está. Escribe el segundo número. Voy a escribir el segundo número. Vamos a ponerle que es 2. ¿Ok? Le voy a dar Enter. Sigue. En ese momento va a entrar al comando de if-then, donde va a evaluar la condición. ¿Qué condición tenemos? ¿Alguien me dice qué condición tenemos? ¿Quién me dice qué condición tenemos en ese comando? Chicos, ¿qué comando tengo ahí? Digo, ¿qué condición tengo ahí en ese comando if-then? Está sombreado en color amarillo, más bien en color gris. ¿Qué condición tenemos? Que el primer número es... ¿Cómo? ¿Mm? ¿Perdón? Que el primer número es mayor. No, la condición que tengo es A mayor a B, ¿sí o no? A mayor a B. A mayor a B. Ok, ¿la condición es verdadera o es falsa? Yo ya introduje los datos, el primer número y el segundo. El primer número es 1, el segundo número es el 2. El número 1 se guardó en la variable A, porque es lo primero que me solicitó. El segundo número está guardado en la variable B. Entonces, ¿se cumple la condición de A mayor a B? ¿Sí o no? No. No. No se cumple, porque A es 1 y B es 2. Entonces, 1 no es mayor a 2. Más bien al revés, ¿no? Entonces, no va a ejecutar la primera instrucción. La instrucción que debería de ejecutarse si fuera verdadera es esta, donde dice escribe el primer número. Eso no se va a ejecutar porque la condición es falsa. Lo que se va a ejecutar es la segunda condición. Escribe el segundo número es mayor. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. ¿Vieron cómo se saltó? Lo que está en franja color amarillo se saltó a esa condición. Si no, y me va a escribir lo siguiente. El segundo número es mayor y termina la condición. Ahí finaliza. Listo, ejecución finalizada. ¿Vieron cómo lo hicimos paso a paso? ¿Alguna duda en esta parte, chicos? No, profe, ninguna. No, maestro. Ok. Quito esto. Abro otro. Vamos a ver ahora el select if. Este ya voy a quitarlo. Select if. Ok, aquí tenemos select if. Es el mismo ejemplo que les puse. Vamos a ejecutarlo paso a paso. Ok, paso a paso. Iniciamos. Recordemos que esto que está sombreado es como se va ejecutando. Vamos con el siguiente. Me va a pedir, elige la opción deseada. Ok, acá en la ventana emergente me está solicitando. Elige la opción deseada. Ok. Sumar, multiplicar o restar. Entonces ahí yo voy a elegir. ¿Qué quiero hacer? ¿Sumar, multiplicar o restar? Ah, pues yo quiero sumar. Entonces escribo número 1. Pongo el 1. Es la opción número 1. Ahí está. Le doy Enter. Fíjese cómo se pasa a la siguiente. Me dice, escribe el primer número. Ahí en ese momento yo ya elegí la opción. Solamente elegí la opción. ¿De acuerdo? Ahora me dice, escribe el primer número. Y ese primer número lo va a guardar en la variable B. Voy a escribir, por ejemplo, 2.
2, enter. Ahora me va a solicitar, escribe el segundo número y la va a guardar en la variable C. ¿De acuerdo? Vamos a ponerle 2 nuevamente. Y le doy enter. Ahora fíjense cómo ya está sombreado esta parte del comando de select if. ¿De acuerdo? Cómo está sombreado. Y en ese momento va a hacer una comparación. Va a evaluar. ¿Qué variable va a evaluar? ¿Alguien me dice qué variable? ¿Qué letra va a evaluar? A. A, exacto. La variable A. ¿Qué valor tiene esa variable A? ¿Qué valor? 1. Entonces, ¿qué opción va a tomar? ¿Suma, multiplicar o restar? Suma. Suma, ¿no? Exacto, suma, porque es la opción número 1. De hecho, tenemos los numeritos aquí donde estoy señalando, los números 1, 2 y 3. Entonces, corresponde a la suma. Fíjense cómo, entonces se va a saltar a la suma. Opción 1. ¿De acuerdo? Y va a empezar a hacer la operación. Va a sumar B más C, 2 más 2, y me lo va a escribir en pantalla. Listo, aquí ya aparece en la ventana emergente. El resultado de la suma es 4. ¿Y vieron cómo ya se sale del comando? ¿Cómo ya se salta ahora sí que hasta el final? Finaliza el comando porque no hay otras opciones que elegir y finalizamos el algoritmo. ¿De acuerdo? Entonces para esto sirve el select if, para ir seleccionando una opción dependiendo del valor que hayamos elegido. ¿Alguna duda? No, maestro. Ok. Ahora vamos con, a ver, select if, while. Vamos con while. Aquí está while, cerramos select if. Ok, select while. Vamos con while. Vamos paso por paso. Vamos a avanzar. La primera me dice, vamos a realizar una división. Me está comentando que vamos a realizar. Fíjense cómo en la ventana aparece, vamos a realizar una división, en la ventana emergente. ¿De acuerdo? Vamos a realizar una división y después me va a solicitar el numerador. Bueno, aquí numerador, escribe el numerador y voy a escribir el numerador. ¿De acuerdo? Vamos a colocar el número 2. El número 2. Enter. Ahora, fíjense cómo se saltó a la siguiente línea, la línea número 6, donde me dice, escribe el denominador. Ok. En ese momento voy a escribir el denominador. Me está solicitando. Vamos a escribir el número 0 para hacer la prueba. El número 0. En este momento, el numerador tiene el valor de 2, es decir, la variable A, y el denominador tiene un valor de 0, que es la letra B. ¿Sí? Entonces va a ser la división 2 entre 0, pero eso no se puede realizar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a avanzar. Enter. Fíjese cómo entró al comando while. Porque sí está cumpliendo con la condición donde B es igual a 0. Sí, ¿no? B es igual a 0, entonces entra al while. Porque es parte de la condición B es igual a 0. Entonces, B es igual a 0. Fíjense lo que me va a solicitar el programa. Me va a decir, escribe el denominador. Y voy a escribir otra vez el 0. El 0. 0. Le voy a dar enter. ¿Cómo se regresa? Se regresa otra vez a la condición a evaluarla. Lo que está sombreado en color gris. Porque B sigue siendo 0. Voy a avanzar. Escribe el denominador. Otra vez. Voy a darle 0. Voy a darle 0. Enter. Y otra vez se regresa. Me sigue evaluando porque B sigue siendo 0. La condición sigue siendo verdadera. Avanzo. Escribe el denominador porque B sigue siendo 0. Voy a escribir ahora 2. Voy a escribir el 2. Y ya no va a repetir este comando, sino se va a salir. Va a evaluar. Evalúa. Evalúa. B ya no es igual a 0. Entonces se sale. Y me va a escribir el resultado de la división es A sobre B, que es igual a 1. ¿Ya vieron? ¿Se dan cuenta? En esta parte, chicos, hay que poner mucha atención en esta parte de los comandos. ¿Alguna duda? No, maestro. No, profe. No, maestro. Ok.
Bueno, entonces vamos con do while. Vamos con do while. A ver. Do while. Este es el comando do while. Ok. Vamos paso por paso. Ok. Ejecuta. Estamos ahorita definiendo a X como entero. ¿Sí? En ese momento estamos definiendo a una variable suma con el valor de 0. Estamos asignando el valor de 0 a esa variable. Es decir, va a comenzar con 0. En ese momento, esa variable suma toma el valor de 0 o es igual a 0. Después, entra al comando do while y va primero a ejecutar. Fíjese cómo va ejecutando. Ok, vamos paso por paso. Vamos a ejecutar, repetir. Me va a decir, escriba un número. Ok, yo lo voy a escribir. Por ejemplo, el 2. No vamos a escribir el 5. El 5. Y lo va a guardar en la variable X, como habíamos comentado, en la variable X. Después va a sumar, ¿sí? Suma más X. Suma, tomó el valor de 0 y X, 5. Entonces va a ser 0 más 5, me va a dar 5 y me lo va a mostrar en pantalla. Me dice la suma es 5. ¿Ok? Y el último va a evaluar si verdaderamente suma es igual a 10. Pero como suma es igual a 5, ¿sí? Suma es igual a 5, pues va a repetir otra vez la acción, fíjense. Se regresó, porque suma no es igual a 10, ¿ok? Entonces, me va a decir, dame un número. Vamos a darle un número, otra vez 5. 5, enter, lo guarda en X, ¿ok? Este 5 lo guarda en X, ¿y qué va a sumar? Ahora va a sumar. Suma más X. Suma valía 5. Recordarán, ¿no? Suma valía 5. Y ahorita X vale 5, que es lo que introdujimos hace un momento. Ahorita en este momento 5 más 5 es igual a 10. Entonces me lo va a mostrar. La suma es 10. Otra vez evalúa la condición y ve que 10 es igual a 10. Vamos a ver qué hace. Se sale. ¿Ya vieron? Porque la condición ya es verdadera. 10 es igual a 10. Ya está cumpliendo esa condición. Entonces se sale. ¿De acuerdo? Hasta que esa condición sea verdadera, se sale del comando y finaliza. Y me pone terminado y finalizamos la ejecución. ¿Sí se va observando paso por paso, chicos? ¿Alguna duda? Maestro, Dígame. yo tengo una duda. Si desde el principio hubiéramos puesto, en vez del 5 hubiéramos puesto el 10, ya se puede decir como que pasa directo, ¿no? Así es, así es. Me va a mostrar la suma es 10 y termina. Ahorita fuimos 5 y 5. 5 más 5 me dio 10. Tuvimos que hacer 2 veces el proceso, ¿te diste cuenta? Si tú introduces directamente el 10, solamente haces una vez el proceso. Si tú vas introduciendo de 2 en 2, ¿cuántas veces tienes que hacer el proceso? 5. 5, porque vas sumando 5 veces el 2. ¿Sí me explico? Si vamos de 1 en 1, pues tienes que hacer 10 veces ese proceso. ¿De acuerdo? Y Sí, maestro. con ¿Quién habló? las veces que nosotros queramos, ¿Cómo? por ejemplo, si hubiéramos metido el 10, no había ningún problema o a fuerzas teníamos que meterlo con más. No. Ese es un ejemplo. Pero precisamente aquí tú puedes ir jugando con los números para ir, digamos, elaborando tu programa conforme a tus necesidades. Ah, ¿Sí? gracias. Sí, ok. Tú puedes ir de 2 en 2, de 1 en 1, dependiendo. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok, bueno, entonces déjame cerrar. Vamos con terminamos con for. A ver, con for. Era el for. Era de la tabla de multiplicar. ¿Se acuerdan? Se acordarán, perdón. Ok. Aquí tenemos el for. Vamos paso por paso. Inicia. Me va a decir, elige la tabla de multiplicar. Ok, aquí me lo pone ya en pantalla. Después ya tengo que escribir. ¿Qué tabla de multiplicar quiero? Por ejemplo, la del 2.
Ah, pues tengo que escribir el número 2. Quiero la tabla de multiplicar del 2. Ahí está. Le doy Enter y vean cómo se pasa a la siguiente, que es el comando. Ya es el comando for, ¿sí? Lo que está sombreado en color amarillo y lo que está sombreado en color gris es lo que se va ejecutando. Y me dice, vamos a empezar con x igual a 1, 10 veces, 1 por 1. Vamos paso, o sea, vamos de 1 en 1. Vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a avanzar. Ahorita me va a imprimir el número 1. ¿Cuánto vale el número 1, chicos? Escribir número 1, ¿cuánto vale esa variable? ¿Cuánto vale la variable número 1? X, No, la variable número 1. Al inicio, ¿qué nos pidió? Que eligiéramos qué. 2. 2. 2, porque nos pidió elegir la tabla de multiplicar y nosotros elegimos el número 2, lo que está ahorita en pantalla, el número 2. Eso lo guardó en la variable número 1. En la línea número 3, si ustedes observan en la línea número 3, tenemos leer número 1. Ahí guardó el número 2. Entonces, número 1 vale 2. Entonces me va a escribir el 2. Luego, la X por 2 por 1. ¿Por qué por 1? Porque X empezó con 1 en el comando for, aquí en esta parte. Ahí empezó con 1. Empezó con el 1. Entonces va a multiplicar 2. Va a multiplicar el 2 por X, o sea, por 1, 2 por 1. Igual, sí, lo que yo tengo en comillas es lo que yo quiero que me muestre en pantalla, no es una operación, por eso se pone en comillas. Si yo quiero que me coloque la palabra segundo, entonces tengo que ponerlo en comillas, por eso esas palabras que tenemos en comilla. Luego, igual, ¿a qué? A X por número 1. X vale 1 y número 1 vale 2. Es decir, me va a poner el resultado de 2. Vamos a ver. Avanzamos. ¿Ya vieron? 2 por 1 igual, 2 por 1 igual a 2. Y se regresa otra vez al for. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? X ya no va a valer 1, ya no va a empezar con 1, X. Ahora va a incrementar 1. Por eso el paso que tenemos, por eso tenemos acá con paso en 1. O sea, va a incrementar de 1 en 1. ¿Quién va a incrementar de 1 en 1? X. Al principio valía 1, pero ahora incrementa 1 y aunque aquí no se muestra, pero va a incrementar a 2. ¿Sí? Entonces en ese momento X vale 2, ¿ok? Y nuevamente se pasa a la operación, ¿vieron? Escribe el número 1, ¿ok? Escribe el número 1. Número 1, ¿cuánto vale el número 1? Vale 2, ese no cambia, vale 2, porque es la tabla de multiplicar del 2. 2 por X, ¿cuánto vale X en ese momento? ¿Alguien que me diga? 2. 2. Entonces, 2 por 2 igual 4. a 4. ¿Sí? Porque aquí multiplica 2 por 2. ¿De acuerdo? 2 por 2, 4. Vamos a ver qué sucede. Exactamente. 2 por 2 igual a 4. Y otra vez se regresa, ¿vieron? Ahora, ¿cuánto va a valer X? Va a valer 3, porque incrementó en 1. Va a valer 3. Vamos a tener otra vez la operación. 2 por 3, 6. Ahora incrementa a 4. X incrementa a 4. Vamos a tener la operación de 2 por 4. 8. ¿Vieron? Ahora incrementa 5. 2 por 5, 10. Ahora incrementa 6. 2 por 6, 12. Ahora incrementa 7. 2 por 7, 14. Incrementa 8. 2 por 8, 16. Incrementa 9 y 10. Cuando X tenga el valor de 10, termina la ejecución. ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué? Porque aquí estamos diciendo en la instrucción for hasta 10. Hasta 10. Cuando X tome el valor de 10, termina la ejecución y se sale y finaliza. Y ahí tenemos la tabla de multiplicar del 2. Y así podemos elegir la tabla de multiplicar del 3, del 4, del 5, del 6, hasta el 10. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? No, maestro, ninguna. Ok. Bueno.
Eh, Les quise mostrar esto pues de una manera más práctica porque esto es lo que vamos a hacer. Bueno, este programa es el que vamos a utilizar en la siguiente sesión. En la siguiente sesión de que es de la siguiente semana. Ya vamos a empezar a hacer algunos programas. ¿Ok? Bien. Bien, chicos. Ok, ok, ok. Bueno, voy a cerrar, voy a minimizar esto. Ahora ya vamos a pasar a la parte de participación. Prepárense, por favor, para la participación. ¿Qué clase tienen después de mí? Inglés. Inglés. Ok, vamos a apurarnos. Si nos da tiempo. Espero que nos dé tiempo. ¿Quieren hacerlo ahorita o se los mando por el grupo y lo hacen en su casa? Díganme. Yo digo que por el grupo. ¿Quién dice que por el grupo? Por el grupo, profesor. Porque si no, no nos va a dar tiempo. Eh, ¿Alguien tiene problemas para hacer el cuestionario? Recuerden que tienen que registrarse con un correo de Google y ya les da acceso. Y ya solito lo hacen a su paso. ¿Están de acuerdo o quieren hacerlo aquí? Como ustedes me digan. Yo prefiero aquí, profe, como siempre. ¿Sí? Bueno, vamos a hacerlo aquí, a ver si no nos gana el tiempo. Yo digo, porque son los 2:08, igual nos puede ganar el tiempo, pero esperemos que no. Vamos a intentarlo. Bueno, ok, vamos a hacer. Rápidamente. Entonces, por favor, se van integrando rápido para que no tomemos mucho tiempo en estar esperando a que se integren. Por favorcito, chicos. Listo, ahí está el link. Vayan ingresando, por favor. Rápidamente para no tomar más tiempo. Ok, chicos, vamos rápidamente. Rápido, rápido. Rápido. Ok, vamos, vamos. Faltan un poquito más de personitas. Ok, vamos a esperar más. Ok, gracias. Escobar Ibáñez Cristian, Álvarez Sanabria. Vamos, chicos, si se puede. Faltan unos poquitos más. Faltan como 5 o 6. Ok, ¿quién falta? Ok, ¿quién falta? Me dicen por favor qué falta, si no ya para comenzar porque nos va a ganar el tiempo. ¿Quién falta? No, ok, bueno, vamos a dar comienzo, chicos, entonces iniciamos.
10 segundos. Bien, chicos, vamos a ver cómo nos fue. Dice, es un comando condicional. Efectivamente, el comando if then es condicional. Sí, los demás comandos como while, for, son repetitivos. Incluso ahí incluso ahí puse algunos que ni siquiera existen, ¿verdad? Se dejaron llevar por esa parte. Bien. Siguiente. Diez segundos. Rápido, chicos. 5 segundos. Ok, vamos a ver cómo nos fue. Ok, dice que es un comando condicional. Sé que el select if, perfecto, es correcto. Select if es otro comando condicional. Vamos con la siguiente. No, no puedes tocar. 10 segundos. Ok. Ok, vamos a ver cómo nos fue, chicos. Ok, dice que es un comando de repetición o repetitivo. While, es perfecto, es correcto. While es un comando de repetición. Siguiente. ¿Por qué no me haces no? Ok, chicos, vamos. Siete segundos, 6, 5. Ok. Vamos a ver cómo nos fue, chicos. Ok. Dice que es un comando de repetición. Do while es correcto. Do while, no for while. Eso no existe. Do while es correcto. Siguiente y última, me parece.
vamos a ver cómo nos fue. Muy bien, es un comando de repetición que es for, es correcto, el comando de repetición es for. Muy bien, chicos, ese es el cuestionario de esta semana. Muy bien, chicos, voy a mostrarles cómo va a ser la tarea. ¿Cómo es que van a realizar la tarea rápidamente? ¿Sí se ve la pantalla de Classroom? ¿Me dicen, por favor? Sí, maestra, sí se ve. Gracias. Por favor, me dicen si se ve el formato, la pantalla del formato, ¿sí? Sí, profe. Ok, bueno, aquí ese es el formato que ustedes pueden copiar, pueden hacer igual. Tienen los diferentes tipos de comandos, el nombre, en del lado izquierdo tenemos el nombre, el tipo, la columna de tipo, y tienen que colocar si es repetitivo o condicional, es lo único. La función, bueno, les voy a compartir las diapositivas, ustedes van a colocar, a escribir cuál es su función, ahí viene, ya lo leyeron cada uno de ustedes, ya saben cuál es. Después en la columna estructura, ¿qué van a hacer ahí? Me voy a ir a mi PowerPoint, en esas mismas tenemos hasta abajo la estructura, ¿sí lo logran ver? La estructura y abajo tenemos lo que es la estructura, ¿no? Pues eso, pueden escribirlo, eso lo van a escribir y lo van a colocar en la columna de estructura. Y listo, es todo. Muchos me pusieron información, híjoles, muy extendida, que dije, ¿cómo es posible, no? Que sea tanta información. Mejor les dije, por eso les dije, espérenme, vamos a dar la clase porque en realidad esta actividad es mucho más fácil. Entonces, ¿sí me explico cómo realizar la actividad? Sí, maestra. Entonces, ya tienen otra visión. Dicen, ah, pues sí, era mucho más fácil, ¿no? Yo estaba poniendo más información de lo debido. Recuerden que lo menos es más. Entre más concreto y preciso y claro sea, es mejor. ¿Ok? Entonces, así van a hacer, llenan la tabla, la tabla, el cuadro comparativo, y lo suben a Classroom con su respectiva portada, bien elaborada, por favor. ¿Tienen alguna otra duda? No, maestra. Ok, para la siguiente sesión de la otra semana, por favor, ya quiero su software descargado de PCInt en su computadora o en su celular, porque se van a pedir actividades con esa plataforma. A partir de la otra semana, cuando trabajemos con PCInt, se va a evaluar. Va a haber dos formas de evaluar. Ya no va a ser por medio de una rúbrica. Es ¿funciona o funciona? ¿Sí? Su programa. Debe de funcionar. Si funciona tu programa, ya tienes 10. Si no funciona tu programa, tienes 0. ¿De acuerdo? ¿Funciona o no funciona? Aquí ya cambia la forma de evaluar. ¿Funciona o no funciona? Eso va a depender de ti. ¿De acuerdo, chicos? Entonces hay que ponerse abusados y poner atención la siguiente clase. Si no hay dudas, entonces, por favor, dejen su nombre completo en el chat y la palabra presente y pueden retirarse. Muchas gracias.